a la gente se le preguntaba y curiosamente la gente contestaba cosas que no eran. Por ejemplo, llegaban con los varones, les decían, disculpa, ¿te puedo hacer una entrevista así? ¿Ya te hiciste el Papa Nicolau? Y entonces, de inmediato algunos estudiantes decían, sí, sí, ya me lo hice. Es doloroso, ¿qué impresión te causó? Y comenzaban con una serie de preguntas relacionadas, pero eran los muchachos de medicina. Y se constató que la gran mayoría de universitarios pues estaban desinformados. Entonces, en ese caso, bueno, pues estamos hablando de reporteando un tema de interés social, pero curiosamente los entrevistados estaban totalmente desfasados en sus respuestas porque no tenían el conocimiento. ¿Hasta aquí alguna duda? A ver, dejen, perdón. Ay, otra vez los perros. Bueno, vamos a continuar. Pasamos a los... Bueno, perdón, ¿hasta aquí alguna duda? No, profe, ninguna, todo bien. Bueno, vamos a continuar entonces con los textos funcionales y con esto cerramos propiamente la primera parte. La próxima clase estaremos viendo lo que son los textos laborales. Me interesan mucho los textos laborales porque, bueno, pues ustedes pronto entrarán al campo laboral y es importante que tengan conocimientos de estos documentos. Desde lo que es un finiquito, desde lo que es un despido involuntario, el currículum, la carta de solicitud de trabajo, la carta de recomendación, Las actas etc. administrativas. ¿Mandé? Las actas administrativas también cuentan. Ah, no, digo, estoy mencionando algunas, pero digo, hay muchos documentos que son importantes que conozcamos, porque ustedes ya, Pero, o sea, algunos, ¿esas las vamos a ver o no, profe? sí, a mí me interesa sobre todo, porque vuelvo a repetir, algunos de ustedes ya están en el campo laboral, otros van a entrar al campo laboral. Me interesa mucho, por ejemplo, para los que tengan aspiraciones en derecho, que conozcan estos documentos. Pero eso ya lo veremos la próxima clase, ¿les parece bien? Ok, está bien, profe. Vamos a continuar con los textos funcionales. Dentro de los textos funcionales se subdividen en tres. ¿Tienen ustedes en qué anotar? Sí. Bueno, se subdividen en tres. En escolares, en personales y en laborales y sociales. ¿Laborales y sociales es uno? Sí, laborales y sociales es uno. Ok. Vamos a comenzar con los primeros, los escolares. Dentro de los escolares tenemos el cuadro sinóptico, el mapa mental,
el mapa conceptual, etcétera. ¿Cuál es la diferencia entre el mapa mental y el mapa conceptual? Eso no lo había dicho, profe, en primero. ¿Alguien más? Que el mapa, bueno, se escriben diferente, ¿no? Se escribe diferente. ¿Qué otra diferencia? Creo que el mapa mental son como que nada más, se podría decir que los temas o las partes más importantes. Y el conceptual ya viene un poco más definido las cosas. ¿Alguien más? A ver, explico. El mapa conceptual propiamente generalmente utiliza globos o incluso es permitido algunos corchetes, pero generalmente es un ordenamiento de narrativas de algún texto, por ejemplo, historia. ¿Quién fue Morelos? ¿Quién fue José Ortiz de Domínguez? Y así sucesivamente. Y entonces va describiendo los datos, lo más significativo. El caso del mapa mental propiamente es una combinación entre imágenes que ilustran el acontecimiento y algunos textos, pero el texto es muy breve en realidad. Predomina la imagen sobre el texto. Esa es una diferencia. Entonces, si es mapa mental, generalmente yo a través de las imágenes comienzo a relatar el acontecimiento que para mí es importante desde lo que yo ya preparé, es decir, la imagen me va a mí a evocar aquello que yo quiero transmitir. Y el caso del mapa conceptual, pues es de manera real, es decir, yo voy plasmando acontecimiento por acontecimiento, lo voy explicando en base al texto. El texto, pues también es un indicativo del orden que yo puedo llevar en mi relatoría. Esa sería una diferencia. El cuadro sinóptico, bueno, pues la sinopsis, pues también es con flechas, con llaves, con lo que ustedes más se les facilite, llevar una relatoría cronológica de lo que sucede, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de historia o hablamos de filosofía, bueno, pues primeramente ponemos lo que es la época antigua, luego, perdón, luego la medieval, luego la renacentista, luego la moderna y concluimos propiamente con la contemporánea. Entonces yo voy haciendo mi sinopsis de eso. ¿Alguna duda? No, profe, ninguna. No, profe. Bueno, luego vienen los personales. Dentro de los personales ya propiamente se destaca mucho lo que es el currículum y lo que es la carta formal. El currículum, de hecho, tienen un ejercicio para la próxima clase como tarea. No sé si ya la pudieron revisar. Ah, sí. Sí, entonces viene un currículum. Sí. Ahí yo solamente les señalo algunos datos que son importantes. ¿Alguno de ustedes ha presentado ya su currículum o tiene su currículum hecho? Sí. No, yo no. Bueno, entonces se dan a la tarea y eso lo vemos la próxima. La carta formal, ustedes, bueno, pues ya no escriben cartas como dice la canción, ¿no?
Ya no envío cartas, ahora ya no se envían cartas, ahora nada más se mandan email. ¿Alguno de ustedes todavía escribe, redacta cartas? No. ¿Formales? Sí, cartas formales. ¿Formales, profe? Sí. Ah, no, no, muy pocas veces, casi no. No. ¿Y saben hacerlo? Sí, Mm, poquito. pues, sí. A ver, ayúdenme entonces, por favor, a entender cómo se hace una carta. Lo que O sepa, sea, pero ¿decimos características o hacemos una? Ahorita. Así como ejemplo. No, más bien vayan explicando cuáles son los aspectos, cuáles son los puntos importantes que lleva una carta. Arreme el igual primero. arre. Yo que sepa, va fecha, destinatario, a quién va a llegar, A ver, la persona que lo envió, fecha, compléteme la fecha. la fecha, Sí, por pues favor. del día que la hiciste, y Sí, creo que al día que la quieres entregar. pero la fecha le falta otro dato. ¿Qué dato le falta a la fecha? Creo es el municipio. Y sí, no, y por ejemplo, si lo vas a mandar a otra parte de León o a otro, sí, a otro estado, ya depende de eso. ¿Por qué es Sí, importante o estoy poner mal, este dato? porque si no, ¿cómo va a llegar? ¿O a quién va a llegar? A ver, entonces, ¿cómo diría la fecha con los datos que le vamos a poner ahorita? Sería la fecha del 15 o 16. A ver, vamos a Ya, pensar, vamos a redactar una carta. ¿Qué le pondría a usted luego en la fecha? si la hice hoy, pues ya le pondría el 17 del 08 del 2020, Eh, ¿Qué del más? 09. Ya le pondría León, Guanajuato y hacia dónde va. Bueno, primero va León, Guanajuato a 17 de septiembre del 2020. O sea, primero siempre va la ciudad de origen, segundo el estado y tercero la fecha en que estamos. Eso sería lo correcto. Primero entonces ciudad de procedencia, estado Luego y, estado y luego fecha. sí, por favor, entonces que no se les olvide. Porque para el examen, pues de repente meto yo esos documentos y ustedes tienen que completarlos. Entonces, ciudad, estado y fecha. Y luego, El ¿A código quién va postal. dirigido? no, ¿dónde va a poner el código postal en la carta? Sí, ¿a quién va Es el destinatario. Sigue el destinatario. El destinatario es la persona a quien yo le voy a enviar la carta. Entonces es el destinatario. ¿Algún destinatario? Invéntenselo. José Nepomuceno. José Nepomuceno, estimado amigo, te envío esta carta para detallarte el embarque que voy a enviarte. Eh, y comienzo yo a redactar. Comienza a redactar lo que tiene que decirle al señor Nepomuceno. Luego, ¿qué sigue después de todo el texto? La despedida, profe. La despedida. Y después de la despedida, Un beso y adiós. No se crean, no. Ya. Ya, o sea, ya nada más cierras, pues cierras
la carta con el mismo, o sea, con el mismo nombre, ya nada más dice atentamente, pues Max y ya. Pero será atentamente Max, pero sí hay muchos Max. O sea, bueno, sí, ya pongo Max Martínez Rodríguez, claro. Bueno, en este caso, como es Max, y puede haber muchos Max, pero se trata de Max, yo Max, entonces esto supone que en el sobre en el que yo voy a enviar esa carta, ¿qué datos debe contener el sobre? Es mi nombre completo, mi dirección, y ya nada más igual la ciudad y estado, ¿no? Y ¿De luego, quién va dirigida? ¿qué otro dato falta? Ya están mis datos. Y luego, Pues ya no, de datos ya nada más sería eso. En dado caso que fuera en la misma ciudad es cuando se pone el código postal, ¿no? sí, aunque no sea en el mismo municipio, se pone el código postal, pero ¿serían todos los datos para enviarla? Perdón, ¿Serían todos los datos para enviar una carta? si no, ¿o qué faltaría, profe? ¿Qué faltaría? ¿Les falta algo importante? Pues ya nada más serían los datos del destinatario para que pueda llegarle a la persona. Entonces, ¿O qué más? es importante los datos a quién va a ser enviada la carta. Y es ahí donde yo voy aunque le ponga en la carta Max, yo sé que en el sobre le voy a poner ya mi nombre completo, mi dirección, mi ciudad y mi código postal. Ahora, la persona que la recibe es el destinatario. Yo como remitente tengo que poner los datos del destinatario. Entonces, automáticamente, aunque la carta nada más tenga Max, automáticamente la persona que la recibe por el sobre se va a dar cuenta quién es Max, cuál de todos los Max. No sé si me explico con esto. Es decir, si es Sí, una sí, sí. carta, si estamos hablando de una carta de amigos, de gente conocida, pero si estamos hablando de una persona que no me es familiar, que por primera vez yo la voy a escribir, es conveniente que en esa carta formal yo escriba todo mi nombre completo, atentamente, mi nombre y mis apellidos. Lo mismo que en el sobre. Si es una persona conocida, entonces esos datos se pueden omitir, es decir, todos los apellidos en la carta se pueden omitir. Donde no sería conveniente omitirlos, sobre todo por el cartero, en caso de que no encuentre el domicilio, en caso de que se regrese la carta, ahí sí requiere todos los datos. Como hay muchos Carlos, pues, ¿cómo saber qué es el al que yo se lo voy a entregar? Entonces yo necesito que tenga los apellidos para que la persona, el, la persona que va a regresar esa carta sepa a quién regresarla. Por eso es importante. Entonces vuelvo a repetir, si es una persona desconocida, tengo que escribir mis datos completitos. Si es una persona conocida, basta con mi nombre en la carta, pero en el sobre sí es importante que vayan los datos completos. ¿De acuerdo? Sí, está bien, profe. Sí. Bueno, y pasamos por último a los laborales y sociales. Tenemos la carta de petición. Por ejemplo, usted quiere ingresar a una escuela y le piden una carta de petición. ¿Cómo va redactada esa carta? Pidiendo la petición de lo Sí, ¿qué más?
A ver, ¿cómo va a redactar esa carta de petición? No, esa sí yo no sé. ¿Esa no la ubican? No, bueno, yo no. Por ejemplo, en la escuela les piden una carta de petición. ¿Cómo la redactarían? ¿O qué escribirían? A ver, algo, por ejemplo, como lo de... Espere, ¿verdad? Bueno, ya ve que fue, no sé si se enteró, profe, de lo que fue la prórroga que estuvo en todo lo de la contingencia. Sí. Yo, o sea, yo la pedí y pues no sé si algo así similar sea correcto. Le puse primero, claro, la fecha, 18/4/20. Y nada más abrí con a quien corresponda. Por medio del presente solicito la prórroga mencionada en el correo de los 4 meses acerca del pago de la colegiatura del mes de abril del alumno Martínez Rodríguez Héctor Maximiliano, matrícula 7743, aula 305. Esperando mi solicitud sea aceptada, quedo a sus órdenes. Buenas noches. No sé si algo así similar sería como una petición. Es correcto. En este caso, primero, bueno, pues León Guanajuato, porque puede ser que haya estudiantes de Michoacán o haya estudiantes de otro estado o de otro municipio. Entonces, por eso es importante que lleve el lugar de procedencia. Les digo, eso es importante para saber de quién se trata, primero. Segundo, cuando no tenemos una persona conocida, es decir, se hace una convocatoria general, entonces sí se le pone a quien corresponda, porque no sé a quién se le esté solicitando ese. Es por ejemplo, una dirección, pero en una dirección pueden estar 3, 4 funcionarios. ¿A qué funcionario le voy a dirigir? Cuando no tengo yo el dato concreto, entonces es correcto poner a quien corresponda. Y ya la redacción que usted hace es la correcta. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe, ninguna. No, profe, ninguna. Vamos a pasar a la carta poder, que es otro documento, y cerramos propiamente con la solicitud de empleo por hoy. ¿Qué es una carta poder? ¿A quién se le da una carta poder? A una persona de confianza. A una persona de confianza. Por ejemplo, ¿en qué casos? Pues como no sé, tal vez en un trámite bancario, no sé, que yo no puedo asistir y le entrego una carta poder, ya sea a mi mamá, a mi hermana, para que ellos puedan efectuar ese trámite. ¿Basta con eso? Por ejemplo, si se trata de dinero en un banco. Según yo sí, no. Dependiendo del caso, muchas veces las cartas tienen que estar certificadas por algún notario para que tenga peso. Bueno, eso ya viene siendo específico en la situación, ¿no? Sí, 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 por eso estoy hablando de situaciones delicadas. Por ejemplo, la venta de una casa. Ok, La carta tiene que estar avalada por un notario para darle peso y que esa carta poder tenga su efecto. validez. Se puede hacer una carta delegando el poder sin necesariamente tener que recurrir a un notario. Entonces, sí es importante dependiendo pues del caso. Si es formal, bueno, pues entonces se recurre al notario. En caso de no tener mucha trascendencia, pues simplemente se hace una carta otorgándole
o delegándole toda la responsabilidad y en la toma de decisiones para X asunto. Esto alguna vez ustedes lo van a tener que hacer. ¿Alguna duda? Sobre los datos es lo mismo. Se tiene que escribir León, Guanajuato. Ahora, ¿cuál sería el contenido de la carta responsiva? Pues haciendo mención y aclarando todo al poder que tienen, ¿no? No a todo en general. Sí, pero ¿algún dato en específico, algún dato importante? Al nombre de la persona que la pones y el tuyo, ¿no? Más bien, el nombre de la persona que está otorgando el poder. Es importantísimo el nombre completo. En este caso, hoy en día, bueno, pues tenemos INE. Entonces, tiene que tener el INE claro. Es decir, que no haya dudas, no haya personas que vayan a asumir ese papel sin ser las personas adecuadas. O sea, yo, por ejemplo, Carlos Padrón, con INE tal, con dirección tal, con tal, otorgo en mi representación, cualquier decisión que tome, yo la avalo, cualquier, etcétera, yo comienzo a redactar y entonces pongo muy claro el nombre también de la persona con su INE. Es decir, que no haya ninguna persona que vaya a tomar ese papel y no sea la adecuada. Entonces, tener mucho cuidado en eso, por favor. Sus datos muy concretos, los datos muy concretos de la persona y el asunto, claro, si le dan el poder y no especifica qué clase de poder, la persona puede asumir todo, ¿eh? Pero si son en algún asunto de una venta de casa, de una venta de coche, etcétera, entonces ahí sí hay que especificar en qué. Porque también se corre el riesgo de que usted le dé el poder a alguien y él asuma el poder de otras cuestiones que le pudieran afectar en un momento determinado. Si es para la venta de una casa, pues para la venta de una casa especificar. Porque si usted le da, le doy todo el poder a mi representante, bueno, pues el representante dice, ¿sabes qué? No solamente te vendo el coche que me diste para venderlo, te voy a vender también la casa. Y entonces ya se vería afectada la persona que le dio esa responsiva. Nada más sería tener cuidado con eso. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, los veo la próxima clase. Que tengan bonito día. Igualmente, gracias. Igualmente, profe, nos vemos. Hasta luego.